Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse, por Mientras, si quieren, intento compartir. compartir. Ahí empezamos, Blue, ya lo esperamos a la presentación Ahí, directa. pueden ver mi pantalla. Bueno, sí, Sí. sí, Ok, perfecto. Entonces ya está. sí. ¿Va a ser una parte en inglés y otra parte en español? Sí, la parte de Sara se da en inglés. En inglés. Ok, cool. Ahí ya empezamos, Blue. Vamos. Bien. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse para este nuevo webinar de Net Zero en acción, estrategias reales e historias de éxito en América Latina. El día de hoy, perdón, voy a darles una presentación de los panelistas que nos van a acompañar. Vamos a tener una presentación por parte de Gabriela Sabadini de Chile GBC, otra presentación luego por parte de Sarah Merricks de Global Network for Zero y por último una presentación de Lourdes Salinas de Three con una consultora medioambiental que nos va a contar respecto de un caso de estudio del edificio corporativo del Grupo Chufani que está ubicado en México. Y por último, les recuerdo a lo largo de todo el webinar que pueden ir dejando todas sus preguntas por el chat. Y ahí a lo último vamos a hacer toda la ronda de preguntas que nos dejen por el chat a lo largo del webinar. Como muchos ya nos conocen, pero para quienes no nos conocen, somos Chile GBC, que es una corporación sin fines de lucro y es un miembro establecido del World Green Building Council. Somos más de 70 consejos a lo largo del mundo y nuestras acciones tienen el objetivo de poder promover lo que es el desarrollo sostenible a lo largo de lo que es el entorno construido para poder así incentivar lo que es el desarrollo de proyectos que sean innovadores y también difundir los distintos sistemas de certificación que están disponibles en Chile para poder de esta manera preservar lo que es el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y también el bienestar de las personas y también de las comunidades. Eh, Como les comentaba, hoy vamos a tener de panelistas a Gabriela Sabadini, que es directora técnica en el Chile Women Council, también a Sarah Merricks, que es Chief Strategy Officer de Global Network for Zero. La presentación de Sarah va a ser en inglés. Y por último tenemos la presentación de Lourdes Salinas, que es directora y fundadora de SUI Consultoría Medioambiental. Bien. Gaby, si querés empezar ahí después de compartir, pasamos a tu presentación. Listo. Bueno, muchas gracias, Ro. Buenos días a todos y todos los que están conectados y por supuesto nuevamente agradecer la disposición y gentileza tanto de Sara como de Lu de compartir con nosotros hoy. Y hoy solamente quiero hacer una presentación muy corta para dejarle el tiempo, por supuesto, a las expertas con respecto a un poco de contexto asociado a efectivamente lo que es Net Zero en nuestro sector construcción. En ese sentido, como les mencionaba, un poco de contexto local y un cierto contexto normativo, donde aparece efectivamente lo que es cambio climático y gestión del carbono. Esto es parte de un análisis que realizamos como Chile GBC de una serie de instrumentos normativos aplicables en Chile, donde se analizaron 72 instrumentos, donde los criterios que se abordaron bajo este análisis fueron cambio climático y gestión del carbono, eficiencia energética, biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza, financiamiento y economía circular. En Chile tenemos una cantidad de repente un poco muy alta de hojas de ruta, normativas, instrumentos que en algunos casos no conversan unos con otros, hay cierta desconexión
visualizamos específicamente en ciertos puntos específicos, como por ejemplo economía circular. Pero en el caso de gestión del carbono, perdón, y cambio climático, la gran mayoría de estos instrumentos normativos que han surgido en los últimos años están alojados en esta categoría, por supuesto, respondiendo a los compromisos internacionales que tenemos como Chile y a nuestro compromiso, por supuesto, de descarbonización a el año 2050. En ese sentido, nos ampara una ley marco de cambio climático, que de ella salen una serie de planes y estrategias. También tenemos nuestras contribuciones nacionales determinadas, que todos los países, como ustedes saben, las NDC, todos los países que son parte de la conferencia de las partes, deben de acuerdo a lo que se comprometió en el Acuerdo de París del año 2015, presentar sus contribuciones nacionales determinadas, y así tenemos una serie de otras normativas como por ejemplo la Estrategia Climática de Largo Plazo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, entre otras estrategias, por supuesto estas amparadas y bajo el alero de este gran paraguas que efectivamente es la Ley Marco Cambio Climático, que efectivamente nos obliga a lograr finalmente esta meta global de carbono neutralidad al año 2050. Como instrumentos de gestión del cambio climático, esto es una figura que extraí de la actualización de las NDC, que les voy a mostrar más adelante, que de hecho fue presentada hace un par de días atrás por parte del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Tenemos una serie de estrategias, como les decía, todas ellas bajo el alero de nuestra ley de marco cambio climático, que tiene una meta de carbono neutralidad al 2050 y se le suma también como meta el factor asociado a resiliencia, donde aparecen distintas estrategias amarradas a este aspecto y como como sector construcción también nos toca. En ese sentido, la estrategia climática a largo plazo y las contribuciones nacionales determinadas que fueron actualizadas, que son por obligación, tienen que actualizarse cada 5 años y presentarse en el marco de la COP, que este año es en unas semanas más en Brasil. Todos los países deben presentar sus compromisos. Y así esta bajada más sectorial, local, como ustedes saben, Chile es un país muy largo, extenso, con distintas zonas climáticas, distintas realidades. Por lo tanto, esa bajada que está en trabajo aún en los planes sectoriales, en los planes regionales, comunales y estratégicos de cuencas, se busca efectivamente llevar esta gestión a nivel local. Con respecto a la trayectoria de Chile en acción climática y contribuciones nacionales determinadas, sabemos que las contribuciones nacionales determinadas surgieron del Acuerdo de París, en la COP21, en el año 2015, donde se presentaron estas primeras iniciativas. Y así como les decía, cada 5 años los países parte de la Conferencia de las Partes deben actualizar sus contribuciones nacionales determinadas con el objetivo de ir, por supuesto, reforzando su compromiso en pos de la carbono neutralidad y no llegar a aumentar la temperatura del planeta por sobre estos 1,5 grados que establece el panel intergubernamental de cambio climático. En ese sentido, fueron actualizadas las contribuciones nacionales determinadas de Chile, donde hay ciertos compromisos por componente que me gustaría destacar, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Construcción en Madera. Sabemos que la madera es un material que captura carbono, por lo tanto es muy importante que efectivamente sacar de la cabeza de los chilenos esa imagen de que la madera se asocia a una construcción más precaria, una construcción de más bajos recursos, una construcción no sismo resistente, que es una preocupación que tenemos como país. En medios de implementación, también destacar el compromiso de movilización de la inversión en desarrollo productivo sostenible. Y aquí me gustaría mencionar, que los voy a tocar en la última diapositiva, la implementación de nuestra taxonomía de financiamiento sostenible, que también tiene aspectos asociados a cómo yo declaro mis emisiones de CO2. También
la seguridad hídrica, una temática muy importante para nuestro país, que estamos en una crisis hídrica, infraestructura resiliente, soluciones basadas en la naturaleza, y también gustaría destacar salud mental y ocupacional, que como sector también nos debemos hacer cargo porque, como saben ustedes, los edificios son habitados por personas. Y en mitigación, destacar también el compromiso de integración del precio social del carbono al impuesto verde. Está el precio social del carbono, que es el impacto futuro que efectivamente va a tener alguna acción frente a las emisiones de carbono futuras que este podría generar. Y está efectivamente el impuesto verde, que es el impuesto que se cobra, por decirlo de alguna forma, por tonelada de CO2 equivalente emitida. Actualmente en nuestro país existe una disparidad muy importante y se busca integrar estos dos valores. Estamos hablando que el precio social de carbono está alrededor de $71 y el impuesto al carbono en 5. Por lo tanto, se busca efectivamente lograr esta paridad. Y también aparece amarrada, ustedes veían en la imagen de la ley marco de cambio climático, que la ley marco de cambio climático tiene también amarrada una estrategia climática a largo plazo, donde esta estrategia también se va a actualizar y se busca actualizar por mandato por parte de la ley marco de cambio climático, porque se busca actualizar también esta estrategia con la actualización de las contribuciones nacionales determinadas, también por un proceso de aprendizaje tras la primera generación de instrumentos de gestión de cambio climático, y lo que se busca es tener una estrategia climática a largo plazo que sea sintética, accesible, con lineamientos objetivos y metas claras y medibles. Y en ese sentido, destacar que una evaluación que se hizo, o sea, de las estrategias climáticas a largo plazo se han hecho evaluaciones. Y esta evaluación ha reflejado resultados o comentarios de que, por ejemplo, actualmente esta estrategia tiene varios incumplimientos que son en su mayoría, como ellos declaran, puntos que no son reportables, entre comillas. Y nos llamó mucho la atención, esto lo mencionaron en el lanzamiento de la actualización de las NDC hace un par de días atrás, acá en Santiago, eh, que ellos encontraban que estos incumplimientos de puntos no reportables estaban, por ejemplo, en lo referente a ciudades sostenibles. Y nos llama mucho la atención porque existen herramientas como las que vamos a ver hoy que efectivamente nos entregan indicadores donde yo puedo efectivamente reportar mi cumplimiento del entorno construido frente a la estrategia climática a largo plazo. Y para ir cerrando y no quitarles más tiempo, por supuesto, a nuestras expertas, eh, tenemos la taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles, que fue lanzada el 31 de mayo de este año y efectivamente para nuestro sector construcción, que está esta taxonomía, este sistema de clasificación aborda una serie de sectores productivos, donde está por supuesto nuestro sector construcción y efectivamente pide el reporte de emisiones operacionales anuales dentro de los mínimos asociados a mitigación al cambio climático. Por lo tanto, a nivel normativo, tenemos un set de herramientas importantes que nos obligan efectivamente a poder mostrar y reportar nuestras emisiones asociadas en el sector. Así que con eso dejo por supuesto a nuestras expertas y les agradezco mucho nuevamente tanto a Sara como Lu y a todos los que están conectados por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora, Sarah, Sarah, if you want to share now your presentation, please. Yes, give me 1 second. Thanks again for being with us today. Oh, thank you for having me. All right, here we go. Hello, everyone, and welcome. We are thrilled to join you today for our second webinar with GBC Chile. I am Sarah Merricks, Chief Strategy Officer of the Global Network for Zero.
I co-founded GNFC in 2021 with Mahesh Ramanajam and Scott Horst to accelerate the transition to a zero emissions world and to empower people and organizations to take measurable climate action. Thank you to our friends at GBC Chile for hosting this webinar and for partnering with us to drive net zero transformation in Chile. We are fortunate to be able to count GBC Chile CEO Maria Fernanda as a GNFC advisor and long-term partner in change. Thank you also to our friend and GNFC advisor and regional champion Lou Salinas, director and founder of 3 Consulting, for also being here with us today to share insights and a case study on one of her net zero projects, Grupo Chufani's certification to GNFC's net zero operations emissions certification. Many of you may know me from my time working alongside of my co-founders, Mahesh Ramanajam and Scott Horst, when I served as Mahesh's chief of staff while he was leading the U.S. Green Building Council. For context, when Mahesh joined, LEED was in 35 countries, and by the time he left, we had reached 182. It was from that position, growing LEED globally, where I witnessed extraordinary leadership from the Latin American region. Today, I'm not going to spend time on why green building and decarbonization matters. You already know that. Instead, I want to talk about what's next, net zero. I'm going to put these stats on the screen, but here's where we stand globally with net zero. Only 0.23% of buildings globally have achieved net zero, many of which are only net zero energy, accounting for only scope 1 and 2. Net zero buildings are projected to grow at 29% annually through 2027, but we're also facing a 70% shortfall in the number of low carbon buildings needed, and investor and tenant demand continues to rise fast. Reaching net zero by 2050 will also require the buildings and construction industry globally to decarbonize 3 times faster over the next 30 years versus the previous 30. The next frontier is clear. Designing, constructing, and retrofitting buildings to address all emissions, scope 1, 2, and 3. Today, we'll explore how Chile can lead this transition, how GNFC helps remove barriers, and how companies like yours are already paving the way. Please drop any questions you have in the chat. We'll end with a Q&A for all the presenters, and please don't be shy here. We welcome all thoughts and feedbacks. With less than 5 years to meet the Paris Agreement's target, most net zero pledges are behind schedule, but the UN still says that 1.5 degrees Celsius is achievable, but we have to move faster. Buildings are central to that transition, especially in Chile, where 85 to 90% of the population lives in cities, and across South America, 86% of people are projected to live in cities by 2030, creating urgent demand for sustainable urban planning and infrastructure. According to Climate Action Tracker, the good news is that Chile has made considerable progress on climate action over the past few years following the enactment of the Framework Law on Climate Change in 2022. This is reflected in the rapid rate of renewables expansion and the coal phase-out plan going faster than anticipated. With this update, the CAT's overall rating of Chile's climate targets and actions has improved to almost sufficient, one of the few countries globally to earn this rating. Every country in Latin America has also ratified the Paris Agreement, and many are accelerating their efforts. Since GNFC did our last webinar with GBC Chile in January, Chile has submitted its updated NDCs to the UN in September. Chile's NDC 3.0 includes committing to a GHG emission budget of up to 1,100 MTCO2 equivalent, or a million tons carbon dioxide equivalent, between 2020 and 2030, with peak GHG emissions by 2025 and a maximum emission level of 95 by 2030. The national GHG emission budget must not exceed 480 between 2030 and 2035. As well, Chile aims to cut energy intensity by 20% by 2035 compared to 2019, and to reach at least 80% of renewable power generation by 2030. The goal of Chile's government is to have only clean energy by 2050 and become one of the world's top green hydrogen exporters by 2040. Chile also aims at cutting black carbon emissions, a component of soot produced from incomplete combustion of fossil and biofuels, by at least 25% by 2030 and at least 30% by 2035 compared to 2016,
and to lower PM 2.5 concentrations, inhalable air pollution, to less than 18 micrograms of a normal cubic meter. In July 2025, the government of Chile launched the Net Zero Nature Positive Accelerator Program, a 4-year, $5.3 million initiative aimed at accelerating climate action and reversing nature loss. Despite its historic ties to fossil fuels and copper mining, Chile in recent years has accelerated its energy transition through broad-based political support, private-public partnerships, and innovative green technologies. It has set an ambitious goal of converting 70% of its total energy consumption to renewables by 2030 and pledged to become carbon neutral by 2050. Now let's talk about the sector that we can move with the greatest impact, buildings. According to data from the International Energy Agency, buildings in Chile consumed 24.8% of the country's total final energy consumption in 2023. The residential sector consumed 18.4% of this, and the commercial and public service sectors consumed 6.4%. And here are some trends to watch. Between 2000 and 2023, the energy consumed per unit of floor area in Chilean buildings fell by around 25% due to efficiency improvements. Efficiency progress slowed between 2015 and 2021, particularly in residential buildings, with a temporary increase in industry consumption during the COVID pandemic. To meet the 2050 decarbonization goals, energy efficiency in buildings must improve at a faster rate, approximately a third by 2030, which requires accelerated deployment of new technologies. Because of this, it is not surprising that the building sector is a central part of Chile's cross-sectoral energy efficiency law, which is being leveraged across the construction market. According to an EMR study, which looked at the construction market trends in Chile from 2025 to 2034, the Chilean construction market reached approximately $32 billion in 2024 and is expected to reach a value of around $52 billion by 2034. The report also noted that the Chile construction market growth is also influenced by a significant influx of investors due to a rise in adoption of sustainable construction practices. There is a growing emphasis on acquiring green building certifications, including LEED, and furthermore, the utilization of advanced technologies, including building information modeling, 3D printing, and robotics in the construction sector, is having a positive impact on the prospects of the market. The implementation of 3D modeling software facilitates collaboration throughout the design, construction, and development of building structures, resulting in enhanced efficiency, reduced errors, and increased profitability. The energy efficiency law establishes that residential buildings, public buildings, commercial buildings, and office buildings must have an energy rating to be occupied. It also states that companies with high energy consumption must annually report their energy consumption and energy intensity. It also introduces an energy management system covering at least 80% of total energy consumption that includes an energy efficiency action plan, goals, and performance indicators. As with other sectors, Chile's energy strategy also established a number of targets to minimize emissions from the building sector, including a requirement that 10% of existing homes have a specific standard for thermal regulation by 2050, which should point towards net zero energy buildings, that 100% of new buildings are zero net energy consuming by 2030, considering optimal energy performance of heating, hot water, cooling, and lighting systems, that 100% of new residential and non-residential buildings are zero net energy consumption by 2050. Chile has also implemented different financial incentives and support programs to improve building energy efficiency in the commercial and residential markets. I realize that was a lot of information, and much of it is not new to you, but we want to celebrate the current state of the market in Chile because much of that leadership is because of you. And now that we've set the stage, I want to talk about what we're doing to support this transition at the Global Network for Zero. We've created a platform and certification program designed to meet this moment. Our goal is simple: make net zero accessible, practical, and measurable for any building or business anywhere. GNFZ supports buildings, portfolios, and organizations with a full suite of certification programs.
a global network providing expert support, and a supportive community of climate leaders working to accelerate decarbonization efforts towards a zero emissions future. Our framework is grounded in years of market insights and global best practices and is built to simplify net zero implementation by eliminating the complexity and costs that holds projects back. One of the biggest challenges we see is that buildings and businesses lack credible net zero transition plans, and implementation is slow because leaders don't have the data to make the business case. That's what we set out to fix. We take a zero to zero approach, providing both the top and bottom of the market with a solution that they can use to either take the next step to net zero or just get started. For instance, buildings that have already achieved high levels of sustainability performance can use our platform and process to take the next step and tackle their scope 1, 2, and 3 emissions. But there are also no prerequisites, and we meet buildings and businesses where they are, recognizing progress at each step. This means that we enable buildings that have never pursued a green building program or businesses that are just getting started to put in place a plan and roadmap to transition their building assets or business to net zero. We currently offer 3 certification options for buildings, portfolios, and businesses. Our net zero certification for building provides a framework to demonstrate that buildings are designed, constructed, and operated to net zero by removing scope 1, 2, and 3 emissions, generating more energy than they consume, saving more water than they use, reducing waste, and positively impacting the physical, mental, and social health of occupants. Here we offer 4 categories with 3 certifications under each. The definitions for each of these categories are on the screen here, but emissions impact scope 1 and 2, emissions impact scope 1, 2, and 3, energy impacts scope 1 and 2, and the last 2 categories of water and waste impact things beyond scope emissions. Now, under each of these categories, projects can earn 3 distinct certifications: a net zero design certification, a net zero construction certification, and a net zero operations certification. Now, a little bit about what makes GNFC unique. Our certification is built on the GHG protocol, a widely used mechanism to measure scope 1, 2, and 3 emissions. It's based on pure accounting and data. So unlike traditional certification where emissions data may be obscured, GNFC brings quantification of emissions reduced to the forefront. This enables clients to access, quantify, and extract emissions data for compliance with initiatives such as SBTi and GRI. All of our certifications are also recognized by GRES for points in the assessment process. Unlike most green building programs, there are no prerequisites, as I previously mentioned. We meet every building where it is, whether you're just starting out or already on your way. Our incremental approach ensures every project can progress toward net zero. We're laser focused on emissions, not point accumulation. This empowers asset owners and project teams to implement the most cost-effective ways to cut emissions without chasing strategies that don't translate into emissions reductions. As a result, clients can optimize their investments, increase efficiency, and reach their targets faster. GNFC assures access to best-in-class expertise, making net zero goals achievable. And GNFC certification also addresses all 3 scopes and has an unparalleled focus on scope 3 compared to others. And because we follow GHG protocol, our certifications more accurately account for embodied emissions. This is especially critical because embodied emissions are becoming increasingly important in green building design and construction. They account for 11% of global carbon emissions, and as buildings become more energy efficient and their operational footprints decrease, this percentage is only expected to grow. From the design phase to construction to operations, we account for embodied carbon at every stage. Of course, GNFC is not just a certification platform. We are also a growing global network of net zero focused leaders and champions working to empower people and organizations to accelerate the realization of a zero emissions world. We are a network focused on lasting, equitable, and global living standards serving people and the planet. I would encourage you to go to globalnetworkforzero.com, where you will find a wealth of information on net zero insights, as well as global case studies on net zero projects.
I would also encourage you to sign up for our monthly newsletter. And if you would like to connect with me on NGNFC on LinkedIn, we frequently host net zero focus webinars such as this one that are all free to watch. And I put some ways that you can partner and support the network on the screen. And with that, now it is my pleasure to introduce Lou Salinas, Director and Founder of 3 Consulting. Lou is going to present her company's GNFC net zero certification journey with Grupo Chufani's headquarters in Mexico. Thank you. Can we run into a small question and answer session, please? 1 sec. Yeah, perfect. Thanks, Sarah, for your presentation. It was very interesting. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Les queríamos consultar si ya tienen alguna consulta, alguna duda que quieren que podamos ir resolviendo respecto de la certificación que les acaba de comentar Sara, alguna duda respecto de la situación de Chile que también comentó más al principio. Las pueden ir dejando por el chat. All right, we'll start then. Voy a empezar en español. Entonces, muchísimas gracias por la invitación al Chile GBC. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a platicarles un poquito acerca de un caso de éxito que tuvimos el gusto de trabajar junto con una empresa desarrolladora y constructora en México que es Grupo Chufani. Ellos se dedican a desarrollar naves industriales, principalmente en parques industriales, pero tienen un edificio corporativo muy bonito que desde hace 10 años lo habían certificado como un proyecto LEED en nuevas construcciones. Entonces pasó el tiempo y buscaban pues demostrar su sostenibilidad de una forma basada en desempeño y muchos de sus inquilinos o clientes de sus naves industriales les preguntaban mucho acerca de los diferentes alcances, porque trabajan sobre todo con muchas empresas europeas. Entonces, una de las maneras en las que ellos pues buscaron incrementar su camino hacia la sostenibilidad y mejorar su ruta de descarbonización fue utilizando la herramienta de Global Network for Zero para poder demostrar el desempeño de su proyecto. Entonces voy a pasar a platicarles un poquito acerca de esta experiencia que fue muy interesante para nosotros como consultores, pero también para nuestro cliente. Entonces, bueno, pues un poco más acerca de Grupo Chufani. Son una de las empresas desarrolladoras más reconocidas en México. Son una empresa que hace principalmente proyectos industriales, pero también algunos institucionales y comerciales con gran excelencia. Entonces, ellos empezaron en 1991 con una filosofía que está centrada en hacer proyectos con impacto positivo y gran desempeño. Una de las cosas que ellos evaluaron fue el tema de buscar que todos sus proyectos fueran sostenibles. Entonces llevan muchos años promoviendo que la mayoría de sus inquilinos y las empresas a las que ellos les desarrollan naves industriales busquen alguna certificación LEED o alguna otra. Y actualmente tienen más de 160 clientes, muchos sobre todo europeos, pero de diferentes corporaciones, y pues son más de 8.2 millones de metros cuadrados. Trabajaron con nosotros Triconsultora Medioambiental, que somos partners de GNFZ desde sus inicios, y la verdad es que fue un proceso bastante productivo porque conocíamos ya al cliente trabajando en naves industriales con ellos, pero pues no conocíamos mucho acerca de su corporativo. Y lo primero que hicimos fue visitarlo y buscar estrategias para alcanzar el llegar a ser net zero. Y una de las cosas que nos dimos cuenta en esa primera visita es que ellos tuvieron su edificio de hace más de 10 años, instalaron paneles solares en ese entonces, y obviamente los paneles solares de hace 10 años pues no tenían el mismo desempeño que tienen hoy en día. Entonces tenían paneles de 200 watts, cuando en realidad pues hoy en el mercado hay paneles de más de 500 watts, ¿no?
Entonces empezamos a hacer algunos cálculos y bueno, un poquito sobre nosotros. Nosotros como empresa hemos hecho algunos como primeros, digamos. Nos tocó certificar el primer proyecto Lead Zero en México, certificar el primer edificio Lead versión 4 Platino a nivel global, los primeros 2 proyectos en América Latina que tienen la certificación Lead for Homes Platino, el primer Lead for Cities en América Latina y también certificamos la primera comunidad existente en Guatemala. Entonces, algunos firsts y queríamos también pues ser los primeros en certificar con Global Network for Zero, por eso es que impulsamos también este gran proyecto. Entonces, este proyecto, un poco estas son las fotografías del edificio. El edificio tiene pues ya hoy por hoy como 13 años más o menos, pero cuando empezamos a trabajar en el proyecto apenas tenía 10 años. Y realmente es un edificio de casi 8.000 metros cuadrados de varios niveles y el edificio funge como el corporativo de Grupo Chufani, tiene su estacionamiento, tiene su área de comedor, tiene sus áreas de oficinas, áreas de salas de juntas y básicamente eso es, o sea, es un proyecto no tan grande, pero de un tamaño significativo y que permitía pues también probar como diferentes estrategias. Entonces, algunas de las cosas que vimos fue que lo primero que hicimos fue hacer una auditoría de energía en el edificio para entender un poquito cómo estaban sus consumos. Y dentro de esa auditoría, pues nos dimos cuenta, lo que les comentaba hace unos momentos, de los paneles solares, pero también de algunos otros sistemas que por falta de control estaban operando de manera continua. Por ejemplo, durante la pandemia, si una persona iba a la oficina, estaba encendida la iluminación de todo el piso, pero en realidad tenían como de una forma muy sencilla poder hacer que realmente solamente se utilizara la energía en los espacios que eran necesarios. Y lo primero que hicimos fue trabajar en hacer un inventario de emisiones. Es el tercer proyecto en el mundo y el primero en América Latina en recibir esta certificación. Y una de las cosas es que el fundador de Chufani, Sergio Chufani, mencionó que es una estrategia de colaboración con la GNFZ, porque ellos lo que buscan es que todos sus clientes también certifiquen sus portafolios, porque lo que ellos quieren hacer es que saben bien que sus inquilinos de las naves que ellos desarrollan son su alcance 3 de como empresa. Entonces ahorita solamente hicieron alcance 1, 2 y 3 a través de GNFZ para lo que es el edificio corporativo, pero lo que buscan es que otros se involucren en este tipo de documentación y certificación para que pronto también ellos puedan certificarse como empresa. Entonces, también lo interesante que tiene Global Network for Zero es que puedes empezar en lo pequeño, ¿no? O sea, un edificio, un organismo, puedes irte a un portafolio de edificios, puedes irte a una institución, una empresa completa. Entonces, es muy versátil porque puedes certificar diferentes elementos. Grupo Chufani lleva más de 30 años haciendo proyectos que son costo efectivos, que son innovadores, que están impulsando la sostenibilidad. Realmente son líderes en el mercado y han estado pues impulsando consistentemente el desarrollo de la sostenibilidad en la edificación en México. Y bueno, por ahí yo comentaba que una de las cosas que también más me gustó es que cuando tú le hablas a un cliente acerca de alcance 1, 2 y 3, como que es difícil que lo comprendan porque muchas veces se vuelve confuso. Y lo interesante es que cuando tú abres la plataforma que hace unos momentos Sara les recomendaba abrir y empiezas a ver cómo está los requerimientos de alcance 1, alcance 2, alcance 3, está ligado al protocolo internacional, pero es una forma muy sencilla de poder entenderlo. Entonces ayuda a que un proceso que cuando lo platicas o lo tratas de explicar puede sonar muy confuso, realmente se vuelva pues algo sencillo de entender porque es paso a paso. Entonces, realmente creo que es una herramienta que ayuda a deshacer esas barreras que a veces existen en torno a poder reportar de una forma más eficiente. Y realmente les recomiendo que si nunca han abierto la plataforma, la naveguen, es algo muy sencillo de utilizar y que lo empiecen a utilizar para todos sus proyectos. Entonces, les voy a platicar un poquito acerca del proceso. Lo primero que te pide la certificación es que hagas un inventario de emisiones.
Entonces, este inventario de emisiones, nosotros tienes que tomar un año de datos. Entonces, tomamos datos del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. Y estos datos, lo que hicimos fue analizar el alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Primero, en el alcance 1, lo que son las combustiones estacionarias. Después, el alcance 2, la compra de energía. Y en el alcance 3, la parte de los vehículos, la parte del transporte de los empleados, la parte de los aviones. Obviamente incluye más áreas, pero aquí lo estamos como sobresimplificando para explicarlo un poquito. Y vemos también que en este análisis, a la hora de hacerlo, nos dimos cuenta que el alcance 1 es chiquitito, realmente no, ni siquiera pinta, ¿no? O sea, no es algo que genere un impacto. El alcance 2, pues, que es el consumo eléctrico del edificio corporativo en sí, pues es algo. Pero sobre todo el alcance 3, que tenía que ver con sus emisiones de transporte, tanto aéreo como terrestre, la parte también de utilización por ejemplo, envíos de paquetería, la parte de residuos, o sea, tenían algunos otros elementos y el carbono embebido, ¿no? Entonces, ese realmente era el alcance fuerte. Entonces, cuando hicimos la primera auditoría de energía del edificio, nos dimos cuenta que el consumo eléctrico que tenían, que de por sí ya era bajo, porque realmente sí es un edificio eficiente y la empresa es muy consciente, entonces ya tenían consumos bajos y tenían todo el techo completo, así completo, y hasta en las casetas y en otras áreas, paneles solares. Esos paneles solares que ya de alguna forma estaban obsoletos, si ellos hacían el cambio por paneles solares de mayor eficiencia, podían reducir el 100% de sus emisiones al alcance 1 y 2. Pero el cliente tenía interés de también analizar el alcance 3. Y eso es lo importante. Entonces, este alcance 3 estaba dividido entre actividades relacionadas a energía y combustibles, la parte del transporte aéreo, que es muy fuerte, pero sobre todo el transporte terrestre de todos los empleados, el ir y venir desde y hacia sus hogares, ¿no? Entonces, obviamente digo, aquí se representa como ceros, los otros criterios son mucho más pequeñitos en comparación, pero en realidad también se evaluaron. Entonces, el total de las emisiones para esta empresa era de 329,000 kilogramos de CO2 equivalente. Cuando hablamos de CO2 equivalente es porque la misma plataforma te convierte las emisiones, por ejemplo, de los gases refrigerantes del aire acondicionado y te los convierte a la equivalencia a CO2. Entonces utiliza una unidad de medida consistente, que también es la aceptada a nivel internacional, pero la plataforma te ayuda a hacer todas las conversiones y también tiene los factores de emisión reconocidos. Entonces tú puedes sobreeditar los factores de emisión si tienes unos más específicos para tu país, pero si no, dependiendo del criterio, te los toma de forma automática. Entonces se vuelve muy sencillo hacer el cálculo. Entonces, de todo esto, logramos tener el primer certificado, que es el certificado de generar tu análisis, tu inventario de emisiones, que habla acerca de la transparencia, ¿no? Después hicimos un plan Net Zero. En este plan, lo que tratamos de demostrar, es decir, de describir, es decir, sabemos que este es nuestro alcance 1, 2 y 3. Vamos a eliminar el alcance 1 y 2 a través de hacer un cambio en la energía renovable del proyecto. Y para el alcance 3 vamos a hacer diferentes estrategias que se van a ir ejecutando conforme pasan los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que se ejecutó este año pasado fue cambiar la flotilla de los vehículos que son propiedad de la empresa para que sean vehículos híbridos y eléctricos. Entonces, eso ya se hizo una inversión este año, ya se cambiaron y ahora continuamos con el proceso de Net Zero. O sea, el tema también es que GNFZ no es algo estático, es algo que sigue mejorando en el tiempo, porque primero haces tu inventario de emisiones, después haces tu plan de Net Zero, y ese plan de Net Zero puede ser a 5, a 10, a 20 años, ¿no? Puede ser al 2050, entonces lo vas a ir ejecutando conforme pase el tiempo. En el caso de ellos, querían ser Net Zero desde el día 1 y mantenerlo. Y la forma de ser Net Zero, ahorita se los voy a explicar, pero también cada vez tenían que mejorar ese aspecto. Entonces, para reducir un poquito las emisiones de alcance 1, también se hicieron pruebas de refrigerantes y se cambiaron un poquito los programas de mantenimiento para asegurar que de esa forma tuvieran menos fugas, y se buscó también el tema de prácticas de eficiencia energética a través de workshops y temas educativos. Para reducir el alcance 2, se instaló ahora sí que el sistema de energía renovable con monitoreo de paneles mucho más eficientes que los que tenían instalados previamente, que se hizo una donación.
Se mejoraron algunos luminarios que podían todavía tener mayor eficiencia y se utilizaron también herramientas de software como Sunwise para poder traquear el consumo de energía de los paneles solares y poder asegurarnos que los tuviéramos limpios y funcionales, ¿no? Después buscamos reducir el alcance 3 de las emisiones y esto fue a través de promover que la gente pudiera trabajar desde sus casas, implementar programas de compartir vehículos, renovar ciertas partes del edificio y buscar que la gente pues tuviera un intercambio también de poder de poder moverse desde ya hacia sus casas en conjunto, ¿verdad? De hacer carpooling. Y después la parte que les comentaba de transicionar los equipos híbridos hacia más, los equipos, vehículos hacia más eficientes, ya sean híbridos o eléctricos, ¿no? Entonces, a la hora de terminar el plan de Net Zero, nos dieron otro certificado, un segundo certificado que nos permitió tener el segundo milestone dentro de Global Network for Zero. Después queríamos llegar a ser Net Zero, ¿no? Entonces, para ello teníamos que desarrollar un tema de compra de créditos de carbono. Y para la compra de créditos de carbono se requería que el proveedor también contara con ciertas certificaciones. Y también la empresa buscaba que no solamente fuera una compra de créditos de carbono y ya, que podrían ser, por ejemplo, créditos de carbono enfocados en energía renovable, sino que fueran créditos de carbono que tuvieran un impacto social. Entonces, dentro del estado de Querétaro existe una reserva que se llama la Reserva de la Sierra Gorda, que tiene la emisión de créditos de carbono certificados a través de CAR. Entonces, del Climate Action Reserve. Entonces se compraron una serie de créditos de esta asociación civil que lo que hace es apoyar a las comunidades locales para que se pueda hacer una gestión forestal y la conservación de un bosque local. Entonces, todo ese proceso de certificación, que también es con un partido de terceros, eso lo revisó GNFZ para poder avalarlo y también un porcentaje de las emisiones que se tenían que compensar, se compraron de RECs, de Renewable Energy Credits, certificados con Verra, para asegurarnos que el proyecto pues cumplía adecuadamente con los criterios y reducía sus emisiones a llegar a cero, ¿no? Entonces, cuando logramos demostrar que se redujeron las emisiones, se tenía un plan de descarbonización, se compensaron las emisiones que se generaban y esa compensación nos dio el tercer certificado, que es el certificado de Net Zero. Y después, lo que hicimos pues fue seguir monitoreando, ¿no? Entonces, este proyecto ya se certificó hace 2 años, entonces durante estos últimos 2 años se ha estado monitoreando el uso de energía, el uso de las emisiones del transporte, el transporte aéreo, la parte de la eficiencia de aire acondicionado, la parte de residuos, la parte del uso de energía y en iluminación y otros conceptos dentro del edificio y las emisiones globales. Y ahorita estamos trabajando en la recertificación del proyecto, en donde tendremos que demostrar que en el último año, o sea, hemos continuado con este proceso de Net Zero, tanto comprando las compensaciones de carbono, pero Global Network for Zero también te pide que sigas tu plan de descarbonización, donde tú fijas una fecha en la que vas a llegar a cero sin compensación o con la mínima compensación. Entonces, ahora el reto es que con las estrategias de eficiencia estamos comprando menos compensaciones para poder alcanzar la eficiencia que buscamos, ¿no? Y básicamente esa es mi participación. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Luz. Súper interesante el caso. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos su experiencia también con el edificio Chupán. Les recuerdo a todos, también los participantes, que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para poder hacerle a Sara o a Lu por la presentación que tengan alguna duda. Y si no, mientras, igual yo, Lu, tengo para hacerte una pregunta. ¿Sí? Para ver si ayuda también a que la gente pueda seguir haciendo otras preguntas. Respecto al proceso de toda la planificación, ¿cuáles fueron los principales desafíos al momento de definir la hoja de ruta hacia este camino de Net Zero? ¿Y cómo lograron
priorizar las distintas medidas o las intervenciones dentro del plan. La verdad, lo más difícil ha sido que el cliente decida cuándo quiere hacer su descarbonización, porque como es un tema de dinero, o sea, de inversión, o sea, quieren hacerlo lo antes posible, pero sin que deje de ser rentable. Claro. Entonces, el tema, o sea, de poder como identificar el costo de las inversiones a lo largo del tiempo, creo que eso fue como el mayor reto porque pues genera incertidumbre. Pero a final de cuentas, la opción por la que se optó es que se tiene una ruta de descarbonización que es bastante, eh, pues, sencilla, por así decirlo, o sea, no es tan exigente, vamos, porque se planeó a un largo plazo, pero con el compromiso de desde hace 2 años ser net zero a través de compensaciones. Entonces, la empresa dentro de su proceso financiero está considerando que las emisiones que generan son emisiones que van a tener que compensar y las inversiones que están haciendo de eficiencia están basadas en pensar reducir los costos de compensación. Entonces, de esa forma, esas inversiones, como ya están ligadas a la reducción de un costo, se vuelve más sencillo que se vuelvan como efectivas. Entonces, yo creo que una de las, o sea, y eso también me pasa con otros clientes, o sea, eh, en el momento en el que te dicen, o sea, por ejemplo, empresas europeas que ya tienen un compromiso de descarbonización al 2030 o 2040 y te dicen, o sea, es que yo ya tengo que comprar compensaciones y las compensaciones yo las estoy estimando que en el tiempo van a costar $100 la tonelada. Entonces, pues tengo ese presupuesto, digamos, para invertir en estrategias de eficiencia. Entonces, ya lo ven como un presupuesto, algo que está dentro de su proceso financiero y no necesariamente lo ven como un gasto. Entonces es más sencillo que una descarbonización se lleve a cabo. Pero yo creo que el mayor reto es el alocar los recursos financieros y el verlo como una inversión y no como un gasto. Tal cual. Bien. Sí, siempre pasa lo de los gastos también con las certificaciones. Bueno, la primera pregunta, ¿cuánto me va a salir a hacer esto? Puede ser uno de los principales problemas. Y respecto de los indicadores, ¿qué métricas están utilizando para poder monitorear todo el avance hacia la meta de Net Zero? ¿Y cada cuánto revisan estos indicadores? O sea, ¿cuánto lo revisan o lo actualizan para llevar de nuevo a una toma de decisiones respecto a los resultados que van teniendo? Sí, la verdad es que como el proceso de Global Network for Zero te lleva de la mano, ¿no? O sea, te genera, es un cuestionario que te va haciendo preguntas y esas preguntas son tus indicadores. Entonces, nosotros lo que vimos es que a la hora de hacer el inventario, identificamos cuáles eran los de mayor impacto para este proyecto, ¿no? Para esta empresa, para este corporativo. Y entonces esos de mayor impacto se asignó un comité de sostenibilidad que son responsables de continuar con el monitoreo en el plazo del tiempo. Entonces ahorita que estamos haciendo la recertificación es mucho más sencillo porque la información ya está y la información se ha estado dando con seguimiento y orden, ¿no? Entonces ahora se vuelve a hacer el inventario de emisiones, pero se detalla, ¿no? Se le pone más información porque ya tenemos más información, es más, pero entonces es más robusto, pero también es más sencillo que haberlo hecho la primera vez. Entonces, justamente el tema de transporte, el tema de residuos, el tema de envíos de paquetería, el tema de los autos que son propiedad de la empresa, el tema de consumos de energía, consumos de combustibles, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos estado como dando un seguimiento puntual. Hasta el consumo de agua, porque el consumo de agua también tiene emisiones en bebidas. Bien. Y no, bueno, acá otra última pregunta, pero también quiero motivar al público que haga alguna pregunta. Sí. Respecto de tu experiencia con este proyecto o con otros proyectos que has tenido también, ¿cuáles son las recomendaciones que le das al público, las lecciones aprendidas que consideras que sean claves para tomar en cuenta para replicar en otros edificios corporativos acá en América Latina, para que puedan adoptar alguna estrategia similar hacia Net Zero? Definitivamente, y lo voy a dividir como por etapas. Creo que si es un edificio nuevo, si es algo que apenas van a empezar, tienen que ver un edificio nuevo, el diseño y su construcción como un punto pivote para la descarbonización. Si hoy por hoy no invierten en la eficiencia de proyectos nuevos,
a la larga eso se va a convertir en un gasto, no solamente el gasto de pagar los energéticos, sino también el gasto de probablemente pagar compensaciones para la descarbonización, porque a final de cuentas, pues todos vamos a tener que descarbonizarnos sí o sí. Entonces, nada más, la pregunta no es si lo vamos a tener que hacer o no, la pregunta es cuándo lo vamos a tener que hacer y en cada país probablemente va a ser distinto, pero es muy importante que preparemos cualquier edificio nuevo. Y si tienen un edificio existente o un edificio que dices es que es más difícil porque es un edificio que ya tiene 10, 15 años, yo les diría que no, al contrario, es más fácil porque probablemente es un edificio que tiene grandes oportunidades de reducir sus consumos, de reducir sus gastos y por ende de demostrar un retorno de inversión. Entonces, en el caso de este proyecto que hicieron los cambios de la energía renovable, pero también utilizaron un sistema para que no fuera tan, o sea, de financiamiento también, para que no fuera tan costoso el hacer las renovaciones y así, pues en realidad llegar a Net Zero no fue algo tan costoso, o sea, y el retorno de inversión es relativamente rápido, o sea, digo, no de menos de 2 años, pero a lo mejor entre 4 y 6 años, porque pues llegaron a pagar cero de energía eléctrica, ¿no? Para toda una oficina con muchos empleados, entonces realmente sí es una ventaja competitiva, más aparte, a lo largo de estos 2 años, pues han llegado muchos clientes de ellos que les preguntan de que, bueno, ¿qué estás haciendo como empresa en términos de sostenibilidad? Y para ellos el decir, nuestro corporativo es Net Zero, está avalado por un partido tercero internacional reconocido como lo es Global Network for Zero, ha sido algo súper valioso, porque inclusive las empresas les dicen, es que yo mido mis emisiones y tengo que medir las emisiones de tuyas cuando tú me hagas la construcción. Ah, pues yo tengo experiencia midiendo mis propias emisiones y yo te puedo medir las emisiones de mi construcción. Entonces eso ha sido algo súper valioso que les ha abierto también puertas en el mercado y que específicamente para ellos pues es difícil de dimensionar el impacto porque no es la única razón por la cual los buscan los clientes y les compran, ¿no? Porque son una gran empresa, pero en realidad pues sí es un factor decisivo que tiene un impacto para el tipo de clientes con los que ellos trabajan. Entonces, definitivamente lo recomendaría y definitivamente pensaría que todo proyecto, ya sea nuevo o existente, podría llegar a hacer esto. Y lo interesante también es que Global Network for Zero, aparte de que te lleva de la mano, te da hitos con celebraciones. O sea, puedes hacer tu inventario de emisiones, tener tu primer certificado de Global Network for Zero y eso ya genera valor mercantil, ¿no? Y a lo mejor te tardas un par de años en poder hacer el siguiente paso, ¿no? Pero de entrada podrías estar aprovechando ese primer paso y teniendo un impacto ya, teniendo un inventario claro, ¿no? Entonces eso también lo recomendaría mucho. Muchísimas gracias, es súper interesante y que muchas gracias por haber podido compartir el caso. También para motivar acá en Chile, ojalá, a empezar a certificar todavía más proyectos con Global Network for Zero. No sé si alguien más tiene otra pregunta. No voy a compartir pantalla de nuevo para invitarlos a los próximos eventos. A ver. Y ahí los dejo invitados a las próximas actividades que vamos a realizar como Chile Green Building Council. Tenemos un workshop de productos y soluciones también para construcción sostenible de estrategias de descarbonización, que va a ser el 4 de noviembre. Y también tenemos un curso de capacitación para la certificación LIDO+M, que va a ser 6, 7, 13 y 14 de noviembre. También hay otros cursos que vamos a seguir realizando a lo largo del año. Los invitamos a conectarse en nuestras redes, que puedan acompañarnos para poder hacer el seguimiento de todos los cursos y talleres que vamos dando, los webinars, para que nos sigan acompañando. Again, thanks a lot, Sarah, for being with us today, sharing your experience and all about the certification. Lu, de nuevo también muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos toda tu experiencia. Gaby, lo mismo. Gracias.
Claro que sí, qué gusto. Gracias Muchas, muchas Ya a gracias por la todas. Thank invitación. you. Thank you, Thank you, Sara. Sarah. Gracias, Thank you Lu. so much. Bye. Have a Chao, great day. chao. Gracias. Chao, chao. Bye.